El presidente nos adelantó que de repente podría extenderse este tiempo a 30 días. ¿Verdad que necesitamos mucho de la misericordia del Señor? Y dice que el Señor lo cuidará y lo mantendrá con vida. Usted tiene la seguridad de que nada, absolutamente nada le pasará. Este virus no lo atacará a usted, porque ya hubo un veneno que atacó al pueblo de Israel, pero ellos miraron la serpiente que erigieron en el desierto, una serpiente de bronce que le dijo el Señor: ustedes tienen que mirar a la serpiente y el veneno de las serpientes no les hará efecto. Dios santo, hoy en día es Jesús el que está erigido en este desierto que es el mundo, que se abandonó por seguir los placeres, los deseos suyos, y se puso en soledad, en silencio respecto a Dios. Nosotros ahora, mediante Jesús, aquel que ha sido levantada, como él mismo lo relata, y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así será levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea, para que todo aquel que lo mire a él y crea en él, no se pierda y tenga vida eterna. Gracias, Señor. Gracias por esta verdad. Dice: será bienaventurado en la tierra y no le entregarás a la voluntad de sus enemigos. Feliz, dichoso en la tierra. Tú tienes tu tierra, tú tienes tu espacio, tú tienes tu familia, y el Señor quiere que seas dichoso allí. Quizás de repente hemos estado olvidando estos espacios verdaderos nuestros que son la familia. Y el Señor aproveche estos tiempos también para recluir a su pueblo en sus espacios verdaderos que son las familias. Recuerden que cuando ustedes constituyeron la familia, hicieron un voto en el matrimonio donde Jesús iba a estar presente. Pero a veces las actividades, la vorágine de este mundo, la agitación en la que vivimos y los afanes, de repente nos perturbaron, y muchos hemos dejado de permanecer un buen tiempo en nuestros hogares por estos afanes. Este tiempo es importante para recuperar esa dicha, esa bienaventuranza que el Señor ha puesto en nosotros, en esta tierra que nos ha dado, que es nuestra propia familia. Dice: no lo entregarás a la voluntad, al deseo del alma de sus enemigos. Los salmos se pasan de tapa a tapa hablando de los enemigos. Es cierto, tenemos enemigos. Seguramente en algún momento los salmos posteriores estudiaremos la teología de los enemigos del creyente y del hombre. Es necesario que nosotros comencemos a conocer a nuestros enemigos, a discernir a los enemigos que tenemos. Creemos que no los tenemos. Usted no sabe la cantidad de enemigos que nos hemos buscado desde que creemos en el Señor Jesucristo. Finalmente dice: el Señor los sustentará sobre el lecho de dolor, bullirás toda su cama en su enfermedad. Esta es una verdad que tiene que ver con las enfermedades crónicas que normalmente tenemos. Ahorita estamos aislados. Y ustedes no saben que mucha gente está padeciendo de diversas enfermedades, ¿verdad? Diabetes, colesterol, los riñones, el asma, etc. No es el coronavirus, son otras enfermedades. Y necesitamos sostenernos porque ahora no atienden los hospitales ni las clínicas y no podemos salir. Todo eso está restringido. Necesitamos que el Señor nos sostenga, que nos dé ánimo, que nos dé fuerza. Y justamente habla en la cama donde se recuesta de dolor. La palabra cama en el griego es klines, de donde viene la palabra clínica. Quiere decir que ahora que no tienes la clínica del hombre, tienes la clínica del Señor. Él te atenderá en tu cama y te sostendrá en este tiempo donde los hombres no pueden atendernos con la medicina. Y dice algo más. Cuando dice: bullirás toda su cama en su enfermedad, esto se refiere más allá de la cama, sino al lecho íntimo, al lugar del dolor. Necesitamos a alguien que voltee nuestros cuerpos. He visto cómo los ancianos sufren, cómo los enfermos sufren cuando no pueden movilizarse dentro de su lecho, cuando les salen unas dolorosas escaras, ampollas en sus espaldas y en su cuerpo. Y ellos sienten esa mano de alivio cuando una enfermera viene y los voltea y los baña, y cuando un familiar los atiende. ¿Sabes cuál es la promesa aquí?
de que el Señor te va a voltear, te va a aliviar tus escaras, va a aliviar tus ampollas, no te dejará sumirte en la cama de tu enfermedad. El Señor te aliviará y te refrescará. Gracias a Dios por esta primera parte. Entendemos entonces que a través de esta verdad el Señor nos conforta de esta manera. Vemos cómo realmente la palabra del Señor acude a mirarnos en este momento, pero quisiera que no pierdas de vista lo que el Señor está diciendo. Todas estas creencias, todas estas promesas que te está haciendo, todos estos beneficios de los cuales hemos escuchado en esta primera parte que nos hace felices y dichosos, tiene una condición que dice: dichoso el que piensa en el pobre, el que se preocupa en el pobre, el que se identifica con el pobre, el que por sus medios o por cualquier medio buscará que ayudar al pobre y al menesteroso. Qué bueno que el Señor nos lleve en estos momentos de meditación por estos quizás aspectos que hemos descuidado, quizás no hemos tenido en cuenta en algunas oportunidades, ¿verdad? Eh, Quizás debemos seguir y vayamos mirando los otros aspectos del Salmo. Dice el salmista después que es para sanar. Para sanar. Yo dije, Señor, versículo 4, ten misericordia, sana mi alma, porque contra ti he pecado. Se ve bien, ¿no? Entonces, aquí tenemos también tres aspectos importantes. Primeramente, que tenemos que entender que hoy en día dependemos de la misericordia del Señor. Este solo versículo es dinamita, porque tiene tres aspectos importantes y tiene una condicionante también, al igual que el anterior. Cuando miramos el Salmo 38, los versículos del 11 al 15, por favor usen sus Biblias, porque hoy día tenemos el tiempo delicioso. El Señor dice: mis amigos y mis compañeros, dice, mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga y mis cercanos se han alejado. Los que buscan mi vida arman lazos y los que procuran mi mal hablan iniquidades y meditan fraudes todo el día. Mas yo, como si fuera sordo, no oigo, y soy como mudo que no abre la boca. Este salmo, en medio del abandono, apela a la misericordia del Señor. Dice: soy pues como un hombre que no oye, que en cuya boca no hay reprensiones, porque en ti, el Señor, he esperado. Tú responderás, Señor, Dios mío. Es importante ver que nosotros necesitamos vivir de una oración dependiente. También es bueno mirar por un momento nuestra vida. Hemos predicado y predicamos mucho orar sin cesar, y el Señor nos está dando esta oportunidad para orar sin cesar. Ahora no tenemos que decir, me voy a trabajar. Ahora no tenemos que decir, estoy contra el tiempo, mirar el reloj. No. Tenemos todo el tiempo suficiente durante estos 15 días para mostrar nuestra dependencia total de la oración. Hermanos queridos, necesitamos orar porque nuestra oración de fe tiene poder para liberar al mundo de este virus, de esta plaga. El Señor está poniendo a prueba nuestra fe por medio de la oración. Dice también este salmo: las debilidades personales pueden muy pronto dar por tierra con todas nuestras obligaciones y promesas. El salmista y nosotros somos conscientes de que somos débiles y que esa debilidad nos puede llevar a estropear todo lo que recibimos del Señor. Por eso que es necesario mostrar nuestra dependencia de la misericordia del Señor y decirle: Señor, sosténnos a nosotros. Es importante tu sostenimiento, y por eso la oración y la lectura de la palabra y todo este tiempo que podemos escuchar las promesas del Señor deben ser parte de nuestra vida. El socorro del Señor tiene que ver con la ayuda del Señor. El socorro es una ayuda no porque tengo que hacer algo
o porque es parte de mi bondad. No, el socorro del Señor tiene que ver con una ayuda, y esta palabra significa la ayuda que recibimos de uno que se identifica con nosotros. O sea, el socorro del Señor no es un simple socorro como una ambulancia que viene, sino que Él está identificado con toda la carga de nuestros problemas para socorrernos y ayudarnos. Creo que es importante para nosotros entender que esto es dependencia de la misericordia del Señor. Y la dependencia de la misericordia del Señor también tiene que ver con la retribución que es necesario para frenar la afrenta. No nos olvidemos que tenemos un Dios de retribución. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Todo lo que tú sembrares, eso también cosecharás. La retribución es una ley que está siempre patente y perenne en todos y cada uno de los hombres y de sus hijos del Señor. Por ello es que debemos de depender de la misericordia del Señor. La segunda cosa que habla es el acto de sanar. Dice acá, sana mi alma, sana mi alma. El sanar el alma es un acto de sanar, de curar, de librar de la enfermedad. Los hebreos le decían Rafa y los griegos le decían Yasis. Y en el Salmo 38 que hemos visto, en el Salmo 38 es el que explica, porque el salmista está agarrando estos salmos 38, 39, 40 y 41, que nos dan una idea total de lo que debemos de tener para mirar la misericordia del Señor en todas sus facetas y en todos sus aspectos. Y justamente dice en el versículo 3 del capítulo 38, del Salmo 38, dice, no hay salud completa, no hay nada sano en mi carne a causa de tu ira. ¿Saben qué? No hay salud completa, todo está enfermo, aún su dedo y su uña reflejan enfermedad. Pero lo que dice allí que esta enfermedad que tenemos es por causa de qué? De la ira del Señor, de su indignación. También dice ahí ese mismo versículo 3, ni hay paz en mis huesos. ¿A causa de qué? ¿A causa de qué? A causa de mi pecado. Oh, esto es importante. Ya hay una condicionante que la va a poner el Señor aquí y va a decir en el versículo siguiente, porque mis maldades se han agravado sobre mi cabeza. Sí, pues las maldades dominan, traspasan las cabezas. Usted sabe, he visto testimonios en la televisión de gente que ya está comenzando a entrar a la fase de locura, porque muchos no pueden soportar esta plaga que ha venido. Muchos están en pánico, muchos están encerrados no, no pueden soportar el aislamiento. Dice que los alcohólicos se desesperan, se vuelven como locos porque no pueden tomar en este tiempo. La infatuación, la necedad o la locura, dice este salmo que estamos meditando, el 38, porque tiene que ver con lo que está diciendo el salmista. Dice, hieren y supuran mis llagas a causa de mi locura. Entonces, la enfermedad aloca a cualquiera. He visto cómo muchos se trastornan con las enfermedades que tienen. Gente que cambió su sistema de vida, que tiene que tomar 15 o 17 pastillas, que hacen de cada una de ellas un horario, un culto aparte. Y dice acá que esto es lo que sucede. Huele mal, ofende, corrompe. En nuestra vida se pasa en esta variedad de la enfermedad, porque nuestra vida transcurre en una temporalidad corta, pero también en estas enfermedades. Ya Job iba a decir, el hombre nacido de mujer, corto de días y harto de sinsabores. Creo que es importante la sanidad y la función de la misericordia es esa, sanar por sobre todas las cosas. La maravillosa función de la misericordia es sanar. Si requiere sanidad, hermano, necesitas la misericordia del Señor. Y finalmente dice, porque contra ti he pecado, contra ti he pecado. La confesión del pecado trae perdón y felicidad. El Salmo 32 nos va a decir, feliz aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño.
el secreto para la sanidad está aquí, en la confesión del pecado. Así como hay una bienaventuranza, la dicha de aquel que tiene protección y tiene seguridad y tiene cuidado de parte del Señor, la confesión de tu pecado es parte de la función de la misericordia para que pueda el Señor sanar tu alma. Mi pecado te confesé, dice el salmista, y tú me has sanado. Hermanos, este es el precioso momento para entender y valorar toda esta promesa y esta realidad que viene de parte del Señor. Ahora bien, el salmista quiere hacer una lista del pecado de la sociedad. Tenemos un pecado social. La sociedad nuestra está sumida en una serie de iniquidades o de vida, de estilo de vida, que muchas veces no se dan cuenta y que ellos mismos están viviendo en pecado. Dice, mis enemigos dicen mal de mí, preguntando. Del versículo 5 al 9, el salmista va a describir los pecados de la sociedad. Pecados que muchas veces de repente pueden ser subsumidas por el hombre, por el Hijo de Dios, por el creyente. Sin querer, sin creer, porque Jesús por eso lo predica. Tenemos una sociedad que dice, pregunta, ¿cuándo morirá y perecerá su nombre? Tenemos una sociedad malvada que odia a muerte, se quiere vengar, no pararé hasta que te pudras en la cárcel. Así dice, esta sociedad es la que tenemos. Gente que comienza a pelear por bienes materiales, por problemas de los hijos, conyugales, etc., y levanta un odio a muerte. Cuidado que nosotros los creyentes no estamos exentos de eso. En el sermón de las bienaventuranzas o de la felicidad, el Señor Jesús dice que solamente aquel que se enoja con su hermano, ya es culpable de juicio. Tengamos cuidado con ello. También dice, y si vienen a verme hablan mentiras, su corazón recoge para sí iniquidad y al salir fuera la divulga. Tenemos una sociedad de mentira, de hipocresía, sí, que te desea el bien, pero cuando va a la espalda comienza a hablar y recoge tus culpas, recoge a criterio de ellos, a juicio de ellos, las cosas que tú haces mal o las cosas que... Francisco, no se le escucha, disculpe. Acumula, amontona culpa y luego va, y eso lo divulga. Cuando dice que lo divulga, quiere decir que eso es chisme. Por un momento quiero mirar, creo que no tengo audio. A ver un momentito, por favor. Pastor, prosiga, se le escucha bien. Correcto, gracias. Bien, continuamos porque escuché algunas voces que decían que no escuchaba. Bueno, seguimos entonces. El salmista comienza a describir esta sociedad en pecado, sociedad de mentiras, que recoge culpas y dice sociedad de chisme. La industria del chisme, la farándula, se ha multiplicado. ¿Cuánto se ha multiplicado, verdad? Y ello se ha hecho un sistema de vida tanto para los que viven de ellos como para los que escuchan y se entretienen con esos chismes. Dice, reunidos murmuran contra mí todos los que me aborrecen, contra mí piensan mal, diciendo de mí cosa pestilencial se ha apoderado de él, y el que cayó en cama no volverá a levantarse. Tenemos una sociedad de murmuración, de cuchicheo, de odio. Dice, cuando algo le ocurre a alguien, cree que eso es por un castigo, cree que eso es por una maldición, cree la palabra belial, quiere decir cosa pestilencial, quiere decir que algo que proviene probablemente de un ser diabólico. Hay que tener cuidado porque eso no siempre es así. Y si el Señor ha dispuesto que estas cosas sucedan, por él, que Él es el que envía las enfermedades, Él es el que envía las catástrofes, las hace con un solo objetivo, de corregir, de que todos nos volvamos a Él. Ese es el objetivo del Señor. Necesitamos entender
que estamos viviendo en este tipo de sociedad y la sociedad está en pecado. Finalmente dice, aún el hombre de mi paz en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Evidentemente, esto es una profecía contra Judas, de Judas, ¿no? ¿Verdad? ¿Se acuerdan de Judas Iscariote y la traición al Señor Jesús? La traición es un trago amargo, produce heridas en el alma que nos cierran. Esto lo sufrió Jesús. Uno de sus llantos más fuertes de Jesús fue por la traición y la deslealtad personificada en Judas. Es la traición y la deslealtad que vive en una sociedad como la que tenemos. Todos están buscando muchas veces una sociedad competitiva, desleal, que traiciona, egoísta. Y eso es lo que nosotros comenzamos a mirar y a observar. Vemos que esta sociedad de pecado es la que tenemos actualmente y es la que nos acompaña. Debemos de tener cuidado porque justamente esta plaga ha traído esas cosas, ha traído la visualización de un sistema que ha incurrido en estas faltas. Y yo creo que el Señor tiene razón para haber actuado de esta manera. Porque yo creo que estas cosas vienen del Señor, está dentro de su soberanía. Lo hemos visto cuando Dios tiene que paralizar a Egipto y sacar a su pueblo. Lo hemos visto cuando Dios tiene que paralizar el sistema persa en aquel momento para sacar a su pueblo de ahí y reconstruir su templo. Hemos visto todas esas cosas. Y una vez más creo que el Señor quiere sacar a su pueblo y llevárselo. Miqueas dice, saldré del templo. ¿Sabe qué? Nuestros templos están vacíos. Los locales de nuestros templos están vacíos ahora. Porque de repente, como dice el propio Miqueas, hay predicadores que no predican, que se han dedicado a hacer otras cosas. Se ha paralizado esta industria, porque hay muchos que han industrializado la palabra del Señor. Las mega iglesias se han paralizado en este tiempo, muchas de ellas grandes iglesias. Porque el Señor ha salido del templo y ha salido para constituirse en el verdadero lugar que le corresponde, que es el corazón de las familias de cada uno de nosotros. Esto es importante mirarlo, observarlo y contemplarlo. El coronavirus ha traído el aislamiento, la paralización, el confinamiento en este tiempo, pero observen que con ello trae algunas cosas interesantes que han ocurrido. Por ejemplo, la disminución del tránsito vehicular nos hace observar ahora unos cielos más claros. Los cielos se han aclarado, los cielos se están limpiando de la contaminación. Hay beneficios en ese aspecto. La disminución de las bebidas alcohólicas. Creo que nadie está tomando en su casa, o al menos los bares y los lugares de consumo, de expendio de bebidas alcohólicas ha disminuido. Hay disminución de la comida rápida y la comida en la calle. Ahora comemos sano, nos nutrimos en nuestros propios hogares, estamos cocinando en nuestras casas, estamos comiendo sano y estamos comiendo menos, porque muchos estábamos subiendo de peso también. Oh, Señor, gracias porque en medio de esto hay algunos beneficios que tenemos que contemplar. Hay la disminución de robos, asaltos y violaciones. La gente transita menos y están menos expuestas. Y ya no hay razón para que hagan campañas de una menos o con mis hijos no te metas y tantas cosas más, porque todo esto se está suspendiendo y ha quedado paralizado. Otra cosa que contemplo también es la disminución del adulterio y la fornicación. Ahora los esposos están con sus esposas y los novios están separados, ya no pueden ir a hoteles porque creo que cada uno está en su casa, no creo que el novio y la novia vivan en una misma casa, ¿verdad? Es interesante ver todas estas cosas que están ocurriendo. También hay disminución de accidentes y choques vehiculares y atropellos. Es interesante también que haya una disminución de los programas de chisme, de farándula, de entretenimiento grosero. Es interesante la paralización de debates, manifestaciones políticas y tantas cosas que había, ¿no? Hay un silenciamiento de un parlamento, bueno, el anterior al menos,
que tenía un descrédito tremendo en la sociedad. Es tiempo para descubrir nuestra propia familia. Hay cosas que no andaban bien en nuestros hogares y seguramente ahora comenzarán a corregirse. Pero hay una reflexión por sobre todas las cosas. ¿Qué estamos haciendo? ¿Y ahora qué? ¿Cuál es la razón de nuestra existencia y de nuestra vida? Quizás los creyentes tengamos respuesta a ello, pero hay gente que no sabe y está reflexionando acerca de cuál es el sentido de su vida. Qué bueno, qué beneficio que nos ha traído este confinamiento, qué beneficio que nos está trayendo este aislamiento, pero también, así como dice el salmista, sana mi alma, porque contra ti he pecado. El pueblo de Dios también tiene que ser consciente de que se ha desviado de los caminos de Dios. No ha cuidado su cuerpo muchas veces con las comidas rápidas y con tantas cosas que hemos desordenado en nuestras vidas. No hemos dado atención debida a nuestra familia. Hablaba con un hermano y no me contestaba el teléfono. Después me llamó y me dijo, disculpe, pastor, no lo había contestado porque estaba bañando a mi hijo. Qué bueno que volvamos a estas cosas que no la habíamos dejado de hacer o no la estábamos haciendo. Tenemos que ver que aún los creyentes hemos caído en esta vorágine de agitación, de afán, que nos ha dejado por un momento abandonar, nos ha dejado en abandono a nuestras familias. Gracias por ello. Gracias, Señor. Quiero compartir quizás el último tramo de lo que tenemos en la parte de este salmo que estamos meditando, y dice que la misericordia sirve ¿para qué? Para perfeccionar. Mas tú, Señor, ten misericordia de mí, hazme levantar y le daré el pago. Su misericordia nos levanta, nos resucita, nos eleva. La palabra levantar quiere decir resucitar, elevar. Necesitamos ser perfeccionados, necesitamos ser completados. El Señor nos ha aislado en nuestros hogares para perfeccionarnos, para completar aquellas cosas que nos faltan para ir a su presencia. Si realmente no comenzamos a valorar las cosas que provienen de su misericordia, probablemente estemos desperdiciando las bondades de los objetivos y los propósitos del Señor. El Señor levanta y usa la palabra resucitar, porque también en el Apocalipsis, cuando le emite un mensaje a Sardis, le dice, tú dices, o tú llevas el nombre, o dices ser una iglesia que vive, pero está muerta. Dios quiera que ese no sea la realidad de ninguna iglesia, y menos de nosotros, y menos, Señor, de los creyentes. Y si es así, necesitamos que el Señor nos levante. Si es que tenemos solamente nombre de que vivimos y estamos muertos, entonces necesitamos que Él nos resucite, nos levante. A ver. Un momentito, no están saliendo los PPTs. A ver, aquí tengo mi asistente. Correcto, gracias. Creo que ahora sí ya se están viendo los PPTs. Entonces, como decíamos, la misericordia del Señor dice, hazme levantar. Levántame, Señor. Cuidado, como decíamos, la iglesia de Sardis, lamentablemente, tenía solamente el nombre de que vivía, pero estaba muerta. Si es ese nuestro momento, he aquí. El Señor te levanta. Dice, en esto conoceré que te he agradado, que mi enemigo no se huelgue de mí. La palabra agradar significa que el Señor se inclina, se agrada, se deleita en una persona que confía en Él, que confía que va a triunfar por la misericordia de Él. Cuando dice, en esto conoceré, quiere decir que el creyente tiene que estar equipado, ¿para qué? Para discernir el conocimiento del Señor de una manera intelectual y experimental. No solamente conocerlo a través de su palabra o de sus estudios, sino conocerlo experimentalmente. En esto conoceré que te ha agradado,
¿En qué? En que mi enemigo no se huelgue de mí. O sea, mi enemigo no tendrá victoria. La victoria es mía porque somos más que vencedores por medio del Señor. Y usted tiene que hacer una logística, un listado de esas cosas que son victoria del Señor. Es así como el creyente vive agradando al Señor, enumerando las maravillas de su gloria y de su victoria a través suyo. Dice, en cuanto a mí, en mi integridad me has sustentado y me has hecho estar delante de ti para siempre. La palabra sustentado quiere decir me has mantenido apegado a ti, me has conducido. Usted tiene que estar totalmente convencido. Tiene que ser una experiencia real de que usted está siendo guiado en su integridad, en su perfección por el Señor. Y entonces está de cara a Él. Usted no tiene de qué esconderse, no tenemos de qué escondernos. Somos sostenidos por la diestra de su justicia, como dice Isaías. No tenemos por qué escondernos. El síndrome de Adán ha desaparecido para nuestros creyentes. ¿Dónde estás, Adán? Me escondí porque tuve miedo. No, tú vives ahora de cara al Señor. Tú vives porque estás siendo perfeccionado y confesando tu pecado. Mi pecado te confesé, dices tú. Mi pecado te he confesado para sanidad, para perfección. El Salmo termina con una alabanza. Yo no sé, algunos dicen que este versículo ha sido añadido para poder completar el primer tramo de los 41 primeros libros del libro de los Salmos. Sea cual sea, esta es una alabanza que surge solamente de un corazón perfecto. Bendito sea el Señor desde la eternidad hasta la eternidad. Es la alabanza que solo puede brotar de los corazones, de los perfectos que le buscan, de los que le temen y de los justos. Es alabanza de los perfectos. Qué precioso, qué preciosa manera de terminar. Gracias al Señor, porque en medio de ello nos ha dejado esta lección que justamente es pertinente para un tiempo como el que estamos viviendo. Entonces, mirando esta realidad, yo creo que podemos decir, gracias Señor, gracias Padre, gracias por este tiempo precioso que por medio de este salmo nos has hecho meditar la condición de nuestra situación. Efectivamente, es necesario que nosotros ahora nos movilicemos. Es necesario que ahora estemos justamente pensando en lo que realmente tenemos que hacer. Quiero compartir una última vista que es el resumen de este salmo. Quisiera saber si está viéndose. Esteban, ¿se está viendo el PPT? El último que está pasando. A ver, míralo, por favor. ¿Sí? Un ratito, cada vez que cuando tú Compartir hay que poner. cuando tú sales, vuelve a Compartir. sí, Correcto. no salgas, quédate ahí nomás. Y ya está. Y ahora sí. Pásanos uno. Correcto. Bien, haciendo un resumen de lo que estamos viendo, es que la incomparable misericordia del Señor tiene como objetivo, como propósito, librar, cuidar y proteger. Pero tiene una condición que la estamos viendo acá. ¿Cuál es la condición para que eso haga efecto? Pensar en el pobre. Cuando usted, por medio de la misericordia del Señor, comienza a pensar en el pobre, la dicha del rescate aparece en nosotros. El Señor nos rescata, nos libra, nos cuide y nos protege. Esta es la felicidad. Bienaventurado el hombre que piensa en el pobre. La segunda cosa que hemos visto para sanar también tiene un condicionante. Hay una dicha que es la dicha del perdón. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Esto es verdad, pero hay una condición. Aquel que ha confesado su pecado, usted consigue sanidad
pero más importante que la sanidad es la dicha del perdón. Más importante que la sanidad del cojo, del paralítico que fue llevado por aquellos amigos y fue introducido por un hueco del techo. Jesús dice, más importante que hacer caminar a este paralítico es el perdón de los pecados. Y por eso el perdón tiene una dicha que va más allá de la sanidad. Usted quiere sanar, entonces tiene que confesar sus pecados. ¿Cuántos pecados íntimos podemos tener? Hay cosas que solamente usted las sabe. Hay cosas que seguramente están muy guardadas dentro de su corazón y dentro de su vida. O hay cosas que no queremos corregir. Hay cosas que quizás no estamos obstinados en mantenerlas o en sostenerlas. Es necesario la confesión de pecados y experimentar la dicha del perdón. Finalmente, la misericordia tiene como objetivo, como propósito, perfeccionar. El Señor nos tiene que levantar. Él nos tiene que levantar. Mira, por tanto, de dónde has caído y recuerda y vuelve a tu primer amor. El Señor tiene ese propósito de levantarnos y no tener el nombre de que vivimos y estamos muertos. ¿Cómo lo vas a contemplar? ¿Cómo lo vamos a experimentar? Por medio de la dicha de la alabanza. Por eso es que el Salmo, de una manera magistral, termina con esa alabanza que dice, en la cual dice el Señor en este Salmo, bendito sea el Señor, el Dios de Israel, por los siglos de los siglos. Amén y amén. Solamente alaban los perfectos. Gracias al Señor. Y quiero terminar diciendo que estas cosas esta misericordia fue efectuada por nuestro Señor Jesucristo. Él dice, yo he venido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Se acuerdan del pasaje de Lucas 4 donde dice el Señor, el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha enviado? ¿Qué cosa dice? A dar buenas nuevas ¿a quién? A los pobres. El Señor lo primero que hace es primeramente cumplir la condición de la misericordia, que es pensar en el pobre, a libertar a los que estén cautivos, a los que estén en prisiones del alma y en prisiones físicas como los que están también en las cárceles. La segunda cosa que el Señor cumple es que Lucas nos dice, id y predicar el Evangelio para perdón de los pecados en su nombre. No hay mejor cosa que la dicha del perdón, y es la que el Señor ha ejecutado, nos ha hecho llegar por medio del perdón de los pecados, nos ha dado como resultado la ejecución de esta preciosa e incomparable dádiva y don del Señor, que es la misericordia, el perdón de los pecados en su nombre. Y Pedro va a decir que nuestro Señor, Él mismo nos perfeccionará y nos afianzará. Es necesaria la perfección, es necesario que usted esté completo, es necesario que usted se equipe, es necesario porque el Señor viene y el Señor recibirá a aquellos que están preocupados por ser perfectos. Sed pues perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. Y la incomparable misericordia de Dios se encarga de perfeccionarnos. Gracias a Dios por ello. Termino diciendo que todos estos elementos que ustedes ven abajo han sido cumplidos por el Señor Jesús. Yo incorporaría esta palabra que dice Jesús, la incomparable misericordia del Señor. Gracias a Dios por esta verdad que hemos podido observar a través de este salmo. Hermanos, retornemos y miremos que este tiempo de aislamiento no es otra cosa que una bendición del Señor para conseguir los resultados de su misericordia. Él está increíblemente, aparentemente, nos ha inmovilizado al mundo, pero para movilizar a su iglesia. Él nos está movilizando en este momento. Gracias a Dios porque todos estamos en oración, estamos haciendo uso
de estos medios virtuales, de estos medios informáticos, de estos medios digitales, para poder difundir la palabra, enseñar, orar. Pero también ahora tenemos que ingeniar, tenemos que apelar a todas las condiciones de nuestra inteligencia para cumplir las otras condiciones de la misericordia, como son: bienaventurado aquel que piensa en el pobre, pensar en el pobre. No el pensar de Gareca, un partido de fútbol, sino pensar en el pobre, porque esa es la bienaventuranza, pensar en el pobre. Eres bienaventurado y te haces acreedor al rescate del Señor, porque serás librado, serás guardado y serás protegido, y mucho más de este tiempo del virus que el Señor ha permitido que se expanda por todo el mundo. No te olvides, hermano, nos ha confinado este tiempo para entender que el perdón es necesario en nuestras vidas, porque hemos dejado de hacer las cosas que el Señor quería que hagamos, orar sin cesar. Seguramente en este tiempo la iglesia no ha estado orando debidamente, no ha estado compartiendo su palabra, no ha estado leyendo su palabra. Hoy día movemos la campaña de lectura bíblica y seguiremos usando grandes espacios de tiempo en nuestros hogares, porque Él ha salido de su templo para constituirse en cada uno de sus hogares y allí darnos la movilidad, la dinámica verdadera del creyente: orar sin cesar, leer su palabra y ayudar al pobre. No sé cómo haremos, pero estoy seguro que también este tiempo tendrá sus propias consecuencias. Muchos quedarán desabastecidos, muchos quedarán pobres, muchos quedarán enfermos, porque las enfermedades están siendo retenidas en los hogares. No hay atención médica en este momento. Tenemos que orar ahora más que nunca por los enfermos. Tenemos el poder en nuestras manos, el poder de la fe que reside en la oración. Es la única que puede sanar, salvar, ayudar en este tiempo. El Señor ha movilizado a su iglesia y la ha movilizado con rumbo a sus hogares, porque ese es el lugar donde Él debe reinar. Ese es el lugar, es su lugar. Ese es también, y más que nada, el templo de Dios. Y no se olvide que el Señor nos ha traído aquí para perfeccionarnos, para completarnos, porque seguramente nos están faltando muchas cosas, y así no podemos presentarnos al Señor. Gracias a Dios. Y quiera Él usar este precioso pasaje, este precioso Salmo 41, para aplicarlo en este momento del tiempo de virus. Te ruego, hermanos, tener una palabra de oración. Padre, muchísimas gracias te damos por este tiempo precioso. Gracias, Señor, porque Jesús es la incomparable misericordia tuya. Él es el que se ha encargado de ejecutar los beneficios y las maravillas de esta misericordia. Por Él hemos sido rescatados y somos ahora librados, cuidados y guardados. Por Él nuestra alma tiene paz, tiene salud, sanidad, porque experimentamos la dicha del perdón. Gracias a Él nuestros pecados han sido perdonados. Y gracias a Jesús, el que nos está perfeccionando cada día, es el que nos viene equipando y completando para presentarnos así, aquel que es poderoso para presentarnos sin mancha delante de Él, conforme a los beneficios de su gloria. Él es Jesús. Él es el que nos está perfeccionando. Entendamos este tiempo del virus también como una bendición para su iglesia. Gracias, mis hermanos, que ustedes pueden estar atentos a la voz de Dios. Y Él nos está escuchando en este momento, y aquí clamamos, porque Él dice que si se humillara mi pueblo, oiré su voz y quitaré las plagas que vienen. He aquí, Señor, a un pueblo que humildemente ora a ti. Gracias, Señor. Bendito seas. Bueno, hermanos, ahora sí pueden poner quizás sus auriculares hacia mi persona. Este ha sido el mensaje del día de hoy, basado pues, en el Salmo 41, y hay que tratar de entender el porqué del Señor para estos tiempos que estamos afrontando, ¿no?
realmente muchos de nosotros privados de las cosas que tenemos que hacer, pero aún así, como dijo, hay que tratar de optimizar ese tiempo en casa y procurar que sea de provecho también, ¿no? Y cada uno, como bien decía mi tío, ahora tenemos tiempo, ¿no? Ya no hay la excusa del trabajo, ya no hay la justificación ya de la saturación de las actividades. Es como que una pausa que tenemos estas 2 semanas para poder dedicarnos a meditar en el Señor. No hay tiempo de ofrendas, hermanos, eso guárdenselo, por favor, ya para cuando volvamos nuevamente a juntarnos ahí en Esperanza Viva y cada uno ahí en sus hogares siga disfrutando de este día, ¿no? De mejores deseos para cada uno de ustedes. Entonces sería todo por el día de hoy.